No se trata de que nosotros solo creamos en Él y nos agarremos simplemente a que nuestra fe esté puesta en Jesucristo para apropiarnos de todas las bendiciones que Él ha prometido. Se trata de que Dios te ha llamado, te ha justificado, te ha santificado y te ha salvado para restablecer una relación no cualquiera, sino una relación íntima. Amén. Fuiste llamado, escogido y diseñado para tener una relación íntima con Dios. No una relación cualquiera. Miren, hay conocidos, hay allegados y hay amigos. Yo tengo muchos conocidos, algunos allegados y unos poquitos amigos. Dios no te ha llamado para que seas un allegado a Él, sino para que seas un amigo de Él. De hecho, Él lo dijo, ya no os llamaré ¿cuál? Siervos, sino amigos. Siervos, sino amigos. Porque la connotación amigo en la antigüedad hacía referencia a una connotación aún mayor que la de hermano incluso. Por lo tanto, Dios quiere tener una relación estrecha e íntima contigo. Dios no quiere una relación distante. Por eso yo te invito, y antes de entrar al mensaje, quería decirte esto. Por favor, te lo pido. Esfuérzate en tener una intimidad con Dios. ¿Verdad que nos esforzamos por mantenernos? Yo llevo ya unos cuantos días a dieta. Estoy sufriendo, hermanos. Y espero que oréis por mí. Estoy sufriendo mucho. Llevo unos cuantos días a dieta porque por temas de salud tengo que bajar mucho de peso. Amén. ¿Verdad que nos esforzamos por temas de salud bajar de peso? Yo te he seguido en Facebook, Gisela, y he visto cómo te esfuerzas por mantener un cuerpo saludable. Amén, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué tal si nos esforzamos también por la vida espiritual, que es más importante que la vida física? Amén. ¿Por qué no nos esforzamos por alimentar la vida espiritual, que es mucho más importante que la vida física? ¿Verdad que nos preocupamos por ir vestidos elegantemente, por llevar el último modelito algunos, verdad? ¿Por qué no te preocupas por estar a la última en la vida espiritual? Amén. Estate a la última en la vida espiritual. Lo necesitamos, hermanos, y lo necesitamos más que nunca, sinceramente. Quiero seguir con la serie de sermones Integridad y sabiduría en un mundo necio y corrupto. Integridad y sabiduría en medio de un mundo necio y corrupto. Hermanos, estoy cada día más sorprendido. Y estoy cada día más sorprendido porque la corrupción a la cual está llegando la humanidad excede cualquier noción y cualquier tiempo. Esta semana salía un anuncio de parte del gobierno que todos los coches de correos iban a ser pintados con la bandera LGTB y iban a gastar millones de euros en que todos los coches de correos lleven esa bandera. ¿Vale? Dinero nuestro, dinero de todos los contribuyentes en eso, ¿verdad? Como ese ejemplo puedo poner muchísimos otros ejemplos. Hermanos, si os dais cuenta, la sociedad se dirige hacia un precipicio sin frenos y a lo loco. Eso era el título de una película, sin frenos y a lo loco. Pero es la realidad que tenemos. Y en medio de un mundo donde el sistema está tan corrompido en todos los valores y la ética que tiene, hermanos, necesitamos de mucho discernimiento y necesitamos de mucha sabiduría para saber cómo podemos dirigirnos nosotros en medio de este sistema inmoral y corrupto. Porque es muy fácil desviarse hacia el humanismo, y el humanismo está bien visto por la sociedad, pero mal visto por Dios. El humanismo tal y como lo tiene tipificado la sociedad está bien visto por la mayoría de las personas, pero no está bien visto por Dios. Porque el humanismo reivindica y avala ciertas conductas que Dios las rechaza. El cristiano no puede ser humanista. El cristiano tiene que ser bíblico. El cristiano tiene que
mostrar la imagen de Cristo, y Cristo no era humanista, bajo los conceptos de humanismo que tiene la sociedad hoy en día. Amén. Hermanos, pienso que una de las principales razones por la que esta generación está marcando nuevos récords de deshonestidad, nuevos récords de irrespeto, nuevos récords de promiscuidad sexual, de violencia y de otras patologías, es porque han perdido sus pilares morales, sus creencias fundamentales sobre moralidad y verdad han sido erosionados, hermanos. Esos principales pilares que podían sostener nuestra sociedad, nuestras familias, nuestras vidas, están siendo erosionados, y nunca antes como ahora quedan menos pilares que puedan sostenernos. Hermanos, la realidad es que por naturaleza no somos movidos por la razón, sino que somos movidos por los deseos. ¿Me habéis entendido lo que he querido decir ahora? Por naturaleza, cada uno de nosotros no somos movidos por la razón, sino que somos movidos por los deseos. Lo estamos viendo dentro de la sociedad. La sociedad no se mueve por la razón, se mueve por los deseos, y por esos deseos se avala el aborto, y por esos deseos se avalan diferentes leyes, y se legisla dentro del Congreso leyes que van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque están legislando no bajo principios morales, sino bajo los deseos de las personas. Y si hoy en día quieres tener éxito en la política, avala los deseos, no avales los principios. Pero lamentablemente eso dentro de la iglesia está pasando lo mismo. Hoy en día en la iglesia nos movemos por deseos y avalamos los deseos de la gente y vapuleamos los principios bíblicos, los pilares que han sostenido la iglesia desde siempre. Pero hermanos, es momento que se levante una generación entre nosotros con discernimiento, con sabiduría, con determinación y con valor, para que esos pilares que nos han sostenido durante años vuelvan a estar cimentados en la palabra del Señor. Amén, hermanos. El sistema nos va a llevar, el sistema quiere arrastrarnos. Hermanos, la corriente de este río es tan fuerte que si no tienes una firmeza inconmovible vas a ser arrastrado. Es muy fuerte el sistema que hoy en día se está moviendo. Sin los límites de la ley de Dios, el hombre siempre se desviará en la dirección de sus deseos, sus sensaciones inmediatas. Sin los límites de la ley de Dios, siempre vamos a dirigirnos hacia nuestros deseos. Pero hermanos, nosotros no hemos venido a Cristo para satisfacer nuestros deseos. La sociedad dice: haz lo que quieras mientras tú te sientas bien, ¿verdad? Es lo que nos dicen. Haz lo que deseas mientras tú te sientes bien. Pero nosotros no hemos sido llamados por Dios para sentirnos bien. No hemos sido llamados por Dios para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir su voluntad. Amén, hermanos. Y es necesario que entendamos que sin los límites de la ley de Dios, el hombre siempre se desviará de la dirección y empezará a satisfacer sus deseos. El problema que tenemos en la mayoría de las iglesias es que queremos un evangelio a nuestra forma y a nuestra manera, y la ley de Dios la cogemos y la apartamos cuando queremos, y cuando queremos satisfacemos nuestros deseos, pero cuando queremos nos abrazamos a la ley, ¿verdad? Y tratamos de agradar al Señor a través de la ley, porque no hay otra forma de agradarle sino a través de la ley de Dios. Hermanos, la ley de Dios es como el camino que nos indica y que nos hace ir derecho. Por lo tanto, sin la ley de Dios, hermanos, el hombre siempre se desviará hacia sus deseos. Por eso vemos a tanta juventud que hoy en día viven en una anarquía total. ¿Por qué? Porque están dirigidos por impulsos, por deseos. Cada vez que se manifiestan y piden y reivindican sus deseos, son deseos que realmente velan por y para ellos, no para el bien social. La realidad es que tú y yo tenemos deseos. Y la realidad es que son deseos caídos. ¿Quién no tiene deseos aquí? Deseos pecaminosos. ¿Quién no les tiene que me haga una fotografía con él? Todos aquí tenemos deseos caídos. Pero también es cierto que Dios en la tabla de nuestros corazones ha escrito su ley. Y
y que cuando un deseo salta en nuestro corazón, la ley de Dios está para delimitar nuestra vida. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para poder pisar ese deseo y andar por el camino de la verdad. Amén, hermanos. Todos de aquí tenemos deseos caídos. Mirad, tener deseos caídos es inevitable. Son mucha gente la que se condena porque tiene deseos inmorales. Todos de aquí tenemos deseos. El problema está en cuando esos deseos se convierten en algo materializado. La corriente de este mundo te dice: haz lo que desees. Pero Dios te dice: haz mi voluntad, para que todo lo que toques prospere. Amén, hermanos. Tenemos que tener hoy en día, hermanos, una mentalidad basada en la palabra del Señor. Vamos a ser seducidos, podemos ser seducidos, podemos ser arrastrados. Él está golpeando muy fuerte, hermanos. Yo no sé si lo veis vosotros, de verdad. A veces pienso que, incluso he llegado a pensar en estos días, digo: Señor, ¿será que me estoy emparanoiando? Pero yo veo una corriente dentro, no solo a nivel político en España, sino a nivel mundial. Se está confabulando, hermanos, una organización, y no soy de estos que buscan tres pies al gato, no, lo estoy viendo, hermanos. Todos corren en la misma dirección y tratan por todos los medios de llevar a la humanidad al dominio de un solo gobierno. Esa ley moral es la que no existe. Ese cauce es el que no existe hoy en día, hermanos. ¿Cómo comunicamos el Evangelio a una generación que oye con los ojos y piensa con las emociones? ¿Cómo comunicamos el Evangelio a una generación que piensa con los ojos, que es seducido por los medios audiovisuales y que piensa con las emociones? Es difícil llegar a ese Evangelio. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las personas piensan con los ojos, pero lamentablemente en la iglesia estamos siendo seducidos también por lo mismo. Hermanos, es mucha la influencia que vemos a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de diferentes medios, y el diablo siempre está bombardeando nuestra mente, nuestra moralidad, con el fin de desviarte poco a poco del camino verdadero. Pero mirad, son muchas veces las que decimos: bueno, que esto no está mal, bueno, esto no está mal, y cuando queremos darnos cuenta estamos sumergidos dentro del lodo cenagoso. Pero es necesario que te des cuenta cómo estás andando, cómo estás caminando. Vivimos tiempos muy difíciles, vivimos tiempos muy peligrosos, vivimos tiempos que realmente, si no estamos, hermanos, anclados a la roca, vamos a sucumbir al fuerte viento, hermanos. Pero es momento de que te levantes, es momento de que tomes las armas que Dios te ha dado y que empieces a ponerte en la posición para la cual has sido designada en este tiempo, para pelear la buena batalla que Dios te ha levantado. Levántate, esfuérzate, sé valiente. La generación de hoy en día es una generación audiovisual, hermanos, pero son las imágenes las que le comunican lo que está percibiendo. Por eso oye con los ojos y piensa con la razón, y no piensa con la razón sino con las emociones. Hermanos, nosotros tenemos que pensar conforme a la palabra de Dios. Si tú analizas desde que te despiertas hasta que te acuestas las decisiones que tú tomas, te asombrarías. Es un montón de decisiones que tomas al cabo del día. La pregunta es: ¿cómo tomas esas decisiones? ¿En base a tus deseos o en base a la razón? Y tu razón tiene que ir amparada a la palabra del Señor. ¿Entendéis? Son muchas las decisiones que tomáis como jóvenes. La pregunta es: ¿cuántas de esas decisiones honran al Señor? ¿Cuántas de esas decisiones honran el nombre del Señor? Dios nos dio una mente Dios no nos dio una mente para tomar decisiones y emociones para sentir el afecto de una buena decisión cuando yo la tome. Hermanos, los sentimientos no son malos. Las emociones no son malas, Dios nos las ha dado. Y para mostrar afecto necesitamos las emociones. El problema es cuando tomamos decisiones en base a la emoción y no a la razón. Estamos intercambiando los valores. Dios te ha dado emociones para que puedas amar a tu hermano. Dios te ha dado emociones para que puedas demostrar ese amor también a Dios, pero no para tomar decisiones.
De manera que decisiones que hayas tomado en tu vida basada en una emoción, usualmente no es una buena decisión. ¿Cuántas decisiones has tomado por emociones? ¿Cuántas decisiones has tomado por una emoción del momento que te ha buscado la ruina? ¿Cuántas decisiones has tomado en el momento porque te generaba una satisfacción momentánea a la cual no pudiste negarte, pero que luego te ha repercutido en un gran problema? ¿Cuántas? Debemos determinarnos, hermanos, que no podemos vivir basados en las emociones. No importa si esa decisión es la compra de un coche, porque déjame decirte, hay mucha gente que va a comprar un vehículo y lo compra porque es bonito. Eso es una emoción. Yo no compro un coche porque es bonito, compro un coche en base a las prestaciones y a la necesidad que yo tengo. ¿Entiendes? ¿Para qué yo quiero un 4x4 si yo no voy a subir por los montes? Pero hay gente que compra un 4x4 porque lo ve voluminoso y lo ve un coche robusto, ¿verdad? Y es bonito y es atrayente. No, hermanos, las decisiones se toman en base a la razón bíblica y no a la emoción. Jeremías capítulo 6, versículo 15 dice: se han avergonzado de la abominación que han cometido. Se han avergonzado de la abominación que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse, por tanto caerán entre los que caigan, y en la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Nuestra sociedad no tiene sentido de vergüenza. ¿Habéis oído bien? Nuestra sociedad no tiene sentido de vergüenza. Nuestra sociedad ha perdido el sentido de la vergüenza. Nuestras mujeres no tienen sentido de vergüenza. Nuestros hombres no tienen sentido de vergüenza. Nuestros jóvenes no tienen sentido de vergüenza, hermanos. Jeremías 8:12 dice: se han avergonzado de la abominación que han cometido. El 6:15, ahora el 8:12. Lo vuelve a repetir. Se han avergonzado de la abominación que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado, tampoco han sabido ruborizarse, por tanto caerán entre ellos los que caigan. En la hora de su castigo serán derribados. Hermanos, en esta sociedad donde no tiene sentido de vergüenza, no se ruborizan ya nadie, hermanos. Mirad, os voy a contar algo que nos pasó el otro día. Hoy quiero compartiros tranquilo. Porque quiero compartirles tranquilo porque me es tan importante de que entiendan este mensaje. Para muchos, yo no sé cómo tienes tu corazón hoy, solo Dios lo sabe, pero espero que lo tengas en las condiciones perfectas para que esta palabra llegue a tu vida. Miren, el otro día estábamos en Torlavega y estábamos en un parque, estaba yo con mis hermanos, mi padre, algunos allegados más, y en un banco de al lado se acercó un chavalito y una chavalita, tendrían 15 o 16 años, no tenían más. La chavalita llevaba un pantaloncito de estos que se llevan a cortos, ahora que, hablando con mucho respeto, que se enseña el culito, ¿vale? Bueno, pues se puso la chavalita encima del chaval y empezaron a mantener relaciones delante de todos. Como os lo cuento, hermanos, estoy delante de la presencia del Señor. Nos indignemos tanto y pasaba una señora de unos 80 años por allí y se acercó a la pareja y les dijo: ¿ustedes no tienen vergüenza? ¿Esto lo saben sus padres? ¿Realmente esto es lo que le han enseñado a ustedes? Automáticamente, ruborizados, yo pensaba que se iba con vergüenza. Se fueron 4 bancos más para allá. Han perdido el sentido de la vergüenza. Tenemos una sociedad, hermanos, que no se avergüenza de nada. Nuestra sociedad no tiene sentido de la vergüenza. Es nuestra sociedad una sociedad sin vergüenza, sin sentido del deber y sin sentido de culpa. No sienten sentido de culpa, no sienten sentido del deber. Pero no hablemos tanto de la sociedad ahora, hablemos de la iglesia. Hermanos, en la iglesia se ha perdido también mucho el sentido de la vergüenza, el sentido del deber y el sentido de la culpa. Ya nada afecta a nuestras conciencias, o muy poco afecta a nuestras conciencias. Simplemente tenemos tipificados unos cuantos pecados como muy pecaminosos y los otros son tolerables. Los hemos denominado, yo tengo un sermón de eso, tengo una serie de sermones, pecados respetables, es lo titulé de esa serie de sermones.
pecados respetables. Les hemos aceptado como buenos esos pecados. Pero déjame decirte, todo ante Dios que va en contra de su palabra es rebeldía y por lo tanto es pecado. ¿Dónde está el sentido de la vergüenza dentro de la iglesia hoy en día? ¿Dónde está el sentido del deber? ¿Dónde está el sentido de la culpa? Esa es nuestra sociedad. Así vemos a padres y a madres que por la oferta de otra pareja abandonan a sus 3 hijos como si nada. ¿Por qué? Porque no hay sentido del deber, porque no hay sentido de la vergüenza, porque no hay sentido de la responsabilidad y mucho menos sentido de la culpa. Y hoy en día vemos a parejas que con 2 o 3 hijos rompen su matrimonio y simplemente porque les ha salido una nueva oferta. Esa es la realidad. Pero mi pregunta es que acaso no lo estamos viendo en la iglesia eso también hoy? ¿Cuántas parejas dentro de la iglesia se están rompiendo cuando Dios está en contra del divorcio, hermanos? ¿Cuántas parejas con el simple atenuante de se nos acabó el amor? ¿Se te acaba el amor? Dios dijo que es hasta que la muerte nos separe. Él nunca dijo, se acabó el amor. Por lo tanto, el sentido de la vergüenza, el sentido de la culpa y el sentido de la responsabilidad, son 3 pilares que tienen que volver dentro de la iglesia, hermanos. Y mi pregunta es, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos? Mirad, hermanos, aquí todos tenemos responsabilidad, pero tengo que deciros que vosotros jóvenes tenéis una responsabilidad mayor. ¿Saben por qué? Porque ustedes son los que más pueden hacer en este caso. Ustedes tienen que trabajar mucho para que esos pilares vuelvan otra vez al ámbito social. No solo al ámbito social, porque la generación de esta iglesia son ustedes. La nueva generación son ustedes y ustedes tienen que mantener los pilares que han sostenido el Evangelio desde siempre. Por favor, no nos rindamos a las ofertas del mundo. La iglesia no se rinde a ninguna oferta. Las familias de la iglesia no se rinden a las ofertas del mundo. Los matrimonios de la iglesia no se rinden a las ofertas del mundo. Nosotros nos rendimos a Cristo. Amén. Nosotros nos rendimos a Cristo. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje con alegría? Amén. Cuando el sentido de la culpa cuando el sentido del deber se va, el sentido de la vergüenza se va y finalmente el sentido de la culpa se va. Hermanos, sin sentido del deber no hay sentido de vergüenza, porque si no tengo sentido del deber no tengo sentido de vergüenza, y si no tengo sentido de vergüenza no tengo sentido de culpa. Amén. Por lo tanto, ¿cuál es el pilar que tenemos que mantener dentro de nuestra iglesia? El sentido del deber. ¿A quién te debes tú? Pregunto, ¿a quién te debes tú? A Cristo. Tú te debes a Cristo. Tú no te debes a la sociedad. Tú no te debes al gobierno. Tú te debes a Cristo. Por lo tanto, tu sentido del deber tiene que estar por encima del sentido social. Tu sentido del deber tiene que estar anclado a la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El sentido del deber está en base a la palabra del Señor, no en base al sistema social. Lo que te lleva al sentido del deber es la culpa y la vergüenza que tú experimentas cuando no lo llevas a cabo. De ahí la necesidad de conocer lo que es la ley de Dios y la función de la conciencia que Dios le dio al hombre. Integridad, hermanos, tiene que ver con mi corazón, con mi mente y con mi voluntad. La integridad tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la mente y tiene que ver con la voluntad. La integridad ocupa varios sentidos y ámbitos en mi vida. Es una interacción entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Porque hay gente que se considera cristiana, que piensa de una manera, habla de otra y se mueve de otra. Pero la integridad, tanto en el pensamiento y en el sentimiento como en la acción, tiene que ir unido totalmente. Puedo predicar lo que no amo, hermanos. Escuchar bien esto, es muy importante. Yo puedo predicar lo que no amo. Les digo más, puedo predicar lo que no creo. ¿Cuántos pastores han sido inconversos en los púlpitos por años?
La verdad, no nos engañemos. Yo puedo predicar lo que no practico. Puedo orar y pedir lo que realmente no quiero. En realidad, esto. Creemos que podemos engañar a Dios. El ser humano es muy complejo, hermanos. Creemos que lo que el otro me cree, Dios me lo cree. Creemos que porque yo engañe a Peter y crea que yo soy un pastor ejemplar, que me muevo en la integridad, creo que también puedo engañar a Dios. Y yo puedo predicarles aquí lo que no estoy practicando. Así mismamente son muchos los que se mueven dentro de la iglesia sin integridad. Nos metemos todos, se salve quien pueda. La integridad tiene que ver con mi mente, tiene que ver con mi voluntad y con mis hechos. Por lo tanto, debemos de ser íntegros delante del Señor. Porque mirad, conozco a personas que te dicen una cosa y luego hacen lo contrario. Nos metemos todos y se salve quien pueda, ¿eh? O que piensan de una manera y luego se mueven de otra. ¿Verdad? Hermanos, la integridad tiene que ver con lo que yo pienso y con lo que yo hago. Creemos que podemos engañar a Dios, pero a Dios no hay quien le engañe. Todo esto es porque no somos íntegros con nosotros mismos. Yo necesito ser honesto e íntegro conmigo mismo, hermanos, para ser íntegro y honesto con Dios. No es fácil vivir con integridad. Necesito reflexionar para discernir lo bueno de lo malo. Necesito acción para vivir consecuentemente con lo que creo. Es decir, primero, tengo que discernir lo bueno de lo malo. Y segundo, tener determinación para vivir lo que creo. Eso es integridad. Porque jamás podrá ser íntegro si no hay un discernimiento entre lo bueno y de lo malo. ¿Entendéis? Por eso hago tanto énfasis en la sabiduría y en el discernimiento. Porque necesitamos hombres y mujeres con discernimiento para que puedan distinguir lo bueno de lo malo y sean determinantes para cumplirlo, porque son muchos los que saben distinguirlo, pero pocos los que pueden hacerlo. Os digo el porqué. Son muchos los que pueden distinguir lo bueno de lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada, pero no todos tienen la misma determinación para cumplirlo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tengas determinación para cumplirlo, sentirás el rechazo de muchos. En el momento que empieces a determinarte por la voluntad del Señor, sentirás como realmente nadas contracorriente y como la sociedad se opone en contra de ti. Pero lamentablemente esto lo sentirás también en la iglesia. Los verdaderos de los falsos se distinguen por eso. Son los más atacados, hermanos, dentro de la iglesia. Sí, eso también pasa dentro de nosotros, hermanos. No es fácil vivir con integridad. Necesito reflexionar para discernir lo bueno de lo malo. Necesito identificación pública. Basta ya de escondernos. La gente tiene que saber que somos cristianos y que realmente vivimos consecuente a lo que creemos y a lo que proclamamos, hermanos. Por lo tanto, la integridad necesita una identificación pública. ¿Pueden decir de ti que eres una hija de Dios o un hijo de Dios? Necesitamos identificación pública. No puedo tener una cara en privado y otra en público. Necesito valor para enfrentar los riesgos y vivir con integridad. Tiene muchos riesgos. Muchísimos. Y en medio de la sociedad que vivimos ahora mismo, hermanos y hermanas, tengo que deciros que si quieres vivir con una vida de integridad, vas a sufrir. Vas a sufrir en el entorno de tu familia, vas a sufrir en el entorno de tus amigos, vas a sufrir en el entorno laboral, vas a sufrir en el entorno social. Amén, hermanos. Por lo tanto, determinación para vivir en integridad. Hermanos, un padre llega a su casa y su hija quiere jugar con él, pero él está cansado y trata por todos los medios de disuadirla. El papá le dice: mira, toma armas de puzzle, encuentra un mapa allí de papel, lo rompe en 1000 pedazos, el puzzle, y se lo da a la niña y le dice: mira, cuando lo armes, vienes y yo jugaré contigo. El papá feliz se va al sillón, coge su mando
Y se pone con su tele y él decía entre sí, dentro de 2 horas seguramente vendrá reconstruido. Antes no. Cuando a los 5 minutos se presenta la hija con el puzzle armado. El padre sorprendido le pregunta: hija, ¿cómo has podido completar este mapa del mundo si le tenía yo hecho en 1000 pedazos? Dice: simple, papá, porque detrás del mapa había la imagen de un cuerpo humano y solo tuve que armar el cuerpo para armar el mundo. Tuve que armar el cuerpo, quedó armado el mundo. La gente quiere armar el mundo sin armar el cuerpo. Hermanos, esta reconstrucción tiene que ser de dentro hacia afuera. No podemos cambiar el mundo si no armamos el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo tiene que estar bien fundamentado bajo los valores de la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuántos de aquí vamos a tener determinación y arrojo? Parece mentira como vivimos, que vivimos muchos como peor que los del mundo, hermanos. No hay valor por vivir la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros vamos a determinarnos de una vez y vamos a poner el nombre de Cristo en alto? Y si tenemos que perecer, como decía la reina Esther, si perezco, que perezca. Vi ayer un mensaje de un pastor a través de las redes sociales. Me encantó porque hacía referencia al miedo que está transmitiendo el COVID-19, ¿no? Y él decía que hay que tomar medidas de prevención para el COVID-19, pero que no hay que tener miedo al COVID-19. Que lamentablemente, y lo que más le entristecía a este pastor, es que lo que había era más miedo en los cristianos que prevención. Los cristianos tenemos que tener prevención, pero miedo ninguno al COVID-19. Hermanos, Dios está con nosotros y nosotros tendremos todas las precauciones necesarias. Pero eso no nos va a llevar al miedo. Que sea lo que Dios quiera. Si perezco, que perezca, hermanos. Pero tengamos determinación. Hermanos, no podemos vivir como viven los del mundo. Llevamos demasiado tiempo tratando de armar el mundo cuando su mundo interior no está armado. Necesitamos armar al hombre. Y cuando lo hagamos, su mundo quedará armado. Lo único que puede hacer eso es la palabra de Dios. La educación no tiene esa capacidad. Hermanos, es mucho lo que se está invirtiendo en la educación hoy en día, pero la educación está basada en valores inmorales que no tienen que ver con la moralidad bíblica. Por eso nosotros tenemos que predicar más que nunca la palabra del Señor. Dime, ¿a cuántas personas en esta semana has compartido el mensaje del Evangelio? ¿A cuántas personas has compartido en esta semana el mensaje de salvación? Están recibiendo mucha información, les están bombardeando con inmoralidades y la iglesia del Señor muda. ¡Muda! ¿Dónde están las almas que realmente aman a Cristo? Y luego nos ponemos las medallitas de que somos hijos de Dios. Hermanos, mientras una sociedad está sucumbiendo a la inmoralidad, la iglesia permanece sin hálito y sin voz. Tienes que identificarte públicamente con lo que tú crees y tienes que enfrentar los riesgos. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a que te identifiquen con lo que crees? Porque dependiendo de los lugares te identificas o no, ¿verdad? Miren, yo el otro día fui a un lugar y me entrevisté con un empresario. Y la primera pregunta que me hacen, fíjese la primera pregunta que me hacen. Me dice: ¿eres gitano? Cuando me hace esa pregunta, a mí es que ya se me cae todo abajo. ¿Entiendes? Soy cristiano. Soy nueva criatura en Cristo. No, pero no espera esa respuesta. ¿Vale? La gente no nos puede identificar por nuestra cultura, nos tiene que identificar por lo que somos en Cristo. ¿Amén? Hermanos, yo claro que he nacido en una familia gitana, pero soy cristiano. ¿Amén? Claro que ustedes son colombianos, peruanos, ecuatorianos, ustedes son cristianos. Y nuestro orgullo está en la bandera de Cristo, no en la bandera de nuestro país. Aunque muchas veces la llevamos con orgullo, la bandera de nuestro país. Pero hermanos, ese orgullo lo debemos dejar para exaltar el nombre de Cristo, no para exaltar tanto nuestra bandera. ¿Amén, hermanos? Amén. Hermanos, necesitamos
jóvenes, mujeres, hombres y niños que estén dispuestos a marcar la diferencia en este tiempo y a exponerse públicamente con lo que creen. Eso te va a llevar mucho rechazo. Bienaventurados seáis cuando seáis rechazados por mí. Bienaventurados, dichosos, felices. Si a mí me rechazaron, lo harán también a vosotros, dice el Señor. Lo primero que necesitamos es reflexión. Mira lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Amén. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El mayor problema es que tenemos muchos niños. El mayor problema es que en la iglesia tenemos muchos niños, porque las ganas no te hacen adulto. El problema que tenemos hoy en día en la iglesia es que tenemos muchos niños espirituales que no tienen la capacidad de discernir el bien del mal. Miren, ayer había unos chavales de unos 17, 18 años que estaban haciendo parkour, se llama, me parece. Parkour, que pegaron unos saltos increíbles. Y había un coso así de grande y querían saltarlo simplemente, bueno, de una manera, digo, se van a romper la cabeza, ¿vale? El tema está en que esos chavales, aunque era peligroso lo que estaban haciendo, ya tenían una edad competente para discernir el peligro que conllevaba. Pero es que estos niños querían hacer lo mismo. Claro, y ellos no son conscientes porque no tienen la capacidad de discernir el daño que se pueden hacer, ¿verdad? Así tenemos mucha gente dentro de la iglesia. El problema es que mucha gente no está comiendo alimento sólido, no se está alimentando de la palabra. Y esa falta de alimentación, ¿qué es lo que provoca? Falta de discernimiento. Si no te alimentas de la palabra, no tienes conocimiento de la palabra. Eres arrastrado por el sistema social, por el sistema del mundo, y cuando te quieres dar cuenta, estás a años luz del camino del Señor. Ese es el gran problema que tenemos dentro de la iglesia. Y la iglesia está dormida, la iglesia no se mueve, la iglesia no dice nada, ni hacemos nada, hermanos. Pero cuánto añoro esa iglesia de principios de la iglesia primitiva y posterior a la iglesia primitiva, cuando nuestros hermanos eran quemados y eran comidos por los leones en los circos romanos por el emperador. Y aún así, aun siendo comidos, atados a los postes, solo hacían que cantar para dolor de cabeza del emperador y honrar al nombre del Señor. Añora a esos cristianos. Y hoy en día, a la mínima de cambio, cuando nos vemos mermados en nuestros intereses por alguna razón, enseguida nos apartamos del nombre de cristiano, ¿verdad? Hermanos, necesitamos mujeres, hombres y jóvenes con determinación, que proclamen la palabra del Señor sin miedo. Basta ya de niñerías, basta ya. Mirad, hermanos, que no suene mal esto. Los pastores estamos cansados de cambiar pañales. Cansados. La gente se queja por todo menos por lo que tiene que quejar. La gente critica todo menos lo que tiene que criticar. Hermanos, basta ya, por favor. Necesitamos hombres y mujeres con discernimiento, con sabiduría, que realmente se preocupen por lo que tiene valor, que es que el nombre de Cristo y la iglesia se expanda y que el mensaje del Evangelio llegue a los perdidos. Preocúpate por eso. Amén. Opinamos todos, pero hacemos muy poco. La reflexión es para discernir el bien del mal. Eso quiere decir que necesito la palabra de Dios no adulterada ni superficial para yo diferenciar una cosa de la otra. Necesitamos madurez espiritual. Y en segundo lugar, hermanos, necesito acción. Porque es mucha la gente que sabe diferenciar el bien del mal, pero no tienen esa capacidad de accionar, hermanos. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 19 al 24, vemos aquí la historia de Josías. Fijaos lo que dice Josías. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel. Segunda de Reyes 23, 19 y 24. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria,
Vuelvo a repetir. Ahora. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor. Les hizo tal y como había hecho en Betel. Josías también quitó los medios, los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, había llegado en la casa del Señor. Hermanos, cuando Josías entra al reinado, se encuentra con un panorama catastrófico. Los reyes que le habían precedido habían levantado altares con diferentes ídolos para adorarlos, cometiendo idolatría ante los ojos de Dios. Pero este hombre viene con una determinación a reinar no igual que los otros reyes. Quizá este hombre iba a sufrir las consecuencias. Este hombre quizá el pueblo se le iba a echar encima, pero este hombre venía determinado a cumplir con la palabra del Señor. Fijaos, en medio de una remodelación que hacen en el templo, encuentran entre las paredes del templo el rollo, los pergaminos de la ley, de la palabra del Señor. Cuando sacan los pergaminos y leen la palabra del Señor, el rey, ¿qué es lo que dice? Tanto tiempo hemos estado fuera de la voluntad del Señor en pecado. Y él toma la determinación, acciona. ¿Y cómo acciona? Derriba todos los lugares altos, derriba todos los altares y casas que se habían levantado para adorar a los ídolos, y solo permite que en el templo se adore al Dios de Israel. Amén. Este hombre no buscó el halago del pueblo, no buscó las cosquillas del pueblo. Este hombre buscó agradar al Señor. Son muchas las decisiones que se tomarán muchas veces que no agraden a los que tienes alrededor. Pero mira, tu compromiso y tu deber es con Cristo. Tu compromiso y tu deber es con Dios. Aunque todos los que tienes a tu alrededor te critiquen, aunque todos los que tienes a tu alrededor no te avalen ni te aprueben, tu aprobación y tu aval viene de Dios. Cumple con la palabra de Dios. El rey Josías cumplió con lo que Dios le había demandado y abolió todos los ídolos. ¿Dónde están esos hombres, esos jóvenes? ¿Dónde están esas mujeres de valor? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos hombres que realmente son capaces de levantarse contra todos los ídolos que se han levantado en este mundo y proclaman que el único Dios verdadero es Él? ¿Dónde estamos? Acción. Porque la fe sin acción se queda en nada. La fe sin obras es muerta. Acción. Necesitamos acción. ¿Qué tal vais? Bien. ¿Vais bien? Jóvenes, ¿qué tal vais vosotros? ¿Bien? Me quedan 5 minutos. Es la 1. A la 1, no, es la 1 y 3 minutos. A la 1 y 8 minutos se ha acabado. Cumplo mi palabra. ¿Vale? Josué sube y él acciona. Escuchad esto. Josué sube al reinado y él acciona. Él no puede prometer una cosa, como muchas veces los candidatos a la presidencia hacen, y luego no cumplirla. No, él lo que dice lo hace. Yo no sé si él prometió antes de ser rey, pero prometiera o no, él lo hizo. La integridad le costó la cabeza a Juan el Bautista. Denunció a Herodes porque vivía con la mujer de su hermano. La integridad le costó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la fe de Juan el Bautista no solo le hacía proclamar el Evangelio, sino accionar conforme al Evangelio. Y él denunció el pecado del rey Herodes. Porque aunque sea rey, si estás fuera de la voluntad de Dios, los hombres de Dios pondrán en evidencia tu pecado con la intención de que se arrepintiese. Pero no le tembló la mano a Juan el Bautista. ¿Y sabes lo que le costó? La cabeza. ¿Cuántos aquí están dispuestos a arriesgarlo todo por proclamar el nombre de Cristo? ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a arriesgarlo todo? Quizá tengas que arriesgar tu puesto laboral. Quizá vas a arriesgar tus grandes amigos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos? La integridad le costó la cabeza a Juan el Bautista. Yo quiero perder el trabajo, pero no mi relación con Dios.
Yo quiero perder mi relación ilícita con esa mujer y no mi relación con Dios. Yo quiero perder mis amigos de los cuales no honran a Dios y no mi relación con Dios, porque el día que pierdas la integridad, perderás mucho más. El día que pierdas la integridad, perderás mucho más. La integridad requiere de mucho valor, hermanos, de muchísimo valor. Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. En medio de Babilonia se levanta el rey y dice que se levante una estatua, y a ciertas horas del día proclama que al sonido de la trompeta todo el mundo adore la estatua. Pero amigos, hay alguien en medio de ese grupo de Babilonia. Hay tres hombres, Mesac, Sadrach y Abednego, que se han determinado no arrodillarse ante la estatua, han determinado no sucumbir a la demanda del rey. Eso les va a costar la vida. Se presentan delante del rey y miren las palabras que le dicen: oh rey, no nos arrodillaremos delante de la estatua, nuestro Dios nos va a librar, y si no nos librare, tampoco la adoraremos. Estos hombres fueron echados al horno de fuego, porque Dios en muchas ocasiones no te va a librar del horno, te va a librar de las consecuencias del horno, pero no del horno. Ese horno puso el nombre de Dios en alto, y el rey de Babilonia pudo contemplar la gloria de Dios, porque allí en el horno no había tres, había cuatro. Echaron tres, pero había cuatro. Y el cuarto dice que era semejante al hijo de los dioses del día. Nuestro Jesús estaba con esos hombres, cuidándoles y salvarles. ¿Saben lo único que se les quemó a esos hombres? Las ataduras, las cuerdas que les habían puesto en los pies y en las manos. Es lo único que se les quemó. Ni siquiera la ropa olía a humo. La integridad te guardará del fuego. La integridad te guardará del fuego. ¿Cuántos están dispuestos a mantenerse en integridad delante del Señor? Necesitamos hombres y mujeres como Sadrach, Mesac y Abednego, que no sucumban a la corriente de este mundo que ha levantado tantos ídolos, hermanos. Son muchos los ídolos que se han levantado, pero ¿cuántos están sucumbiendo a los ídolos de inmoralidad? A tantos ídolos que en esta sociedad están construyendo. Tomaron un riesgo hasta tal punto que lo tiraron al horno, pero la integridad de estos hombres no fue cuestionada. Mi pregunta es: ¿tu integridad puede ser cuestionada en esta hora? La integridad de estos tres hombres no fueron cuestionada. ¿Y tu integridad? Lo mismo con Daniel. Cuando le piden que se postre, se va a su casa, abrió las ventanas, se arrodilló como de costumbre, dice el texto. Daniel no cambió su parecer en público ante una amenaza. Mi pregunta es: ¿por qué Daniel, los hombres de Daniel, habían dictaminado de que no se podía adorar a ningún otro Dios, sino al Dios que habían levantado, ¿no? ¿Daniel podía haber orado con las puertas de su casa cerradas? Sí. Pero es que él dice que como tenía costumbre de abrir las puertas y de abrir las ventanas y ponerse a orar, y él no iba a cambiar su forma por un edicto. ¿Entendéis? Ahí está la integridad de un hombre. Por mucho que diga la corriente social, yo permaneceré de rodillas, adorando al Señor con las puertas abiertas, porque todo el mundo tiene que ver que soy hijo del Dios viviente y que no hay otro Dios como Él. Amén, hermanos. Amén. Ponte de pie conmigo. Si hay un modelo de integridad en el que nos podamos mirar, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de José? ¿Cuántos la conocen? Levanten la mano los que conocen la historia de José. Vale. José fue vendido por sus hermanos, fue a servir como esclavo a la casa de Potifar. La mujer de Potifar pone sus ojos en José. José no sucumbe a la tentación. La mujer de Potifar
le acusan injustamente de abuso sexual y va a la cárcel. Hermanos, si buscamos un ejemplo de integridad después de Cristo, miremos a José. Porque para mucha gente la integridad depende de, pero para José la integridad no dependía de la traición. A José le traicionaron sus hermanos, pero él permanecía íntegro y no se amparó ante el dolor de la traición para no ser íntegro con Dios. Pero digo más, José fue a servir como esclavo cuando era el hijo predilecto del padre, y aún así sirvió como esclavo con tal honradez y con tal dedicación que la casa de Potifar fue multiplicada su riqueza, porque era tal hombre tan íntegro delante de Dios que la gracia de Dios estaba sobre él. Hasta tal punto era su integridad que la mujer de Potifar, una mujer muy bella, puso los ojos ante él y le hizo una oferta en la que muchos hombres sucumbirían. Este hombre le dice a esta mujer: mi Señor ha puesto todo en mi mano. ¿Cómo iba a hacer yo esto a mi Señor? ¿Cómo iba yo a pecar contra Dios? La responsabilidad de José no solo estaba con Potifar, que había puesto todo en su mano, sino la responsabilidad de José estaba con Dios. Por eso ese hombre huye de la tentación. ¿Entendéis, hermanos? Tu responsabilidad ante la tentación es con Dios. Tu integridad debe ser en relación a Dios, no en relación solo a los que te rodean. Solamente tu integridad debe estar relacionada con Dios. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a mantener la integridad? Necesitamos hombres y mujeres que se mantengan íntegros delante de Dios. Cierra tus ojos delante del Señor ahora y quiero que en estos momentos consideres